tratar de brindarles por decirlo así, un curso rapidito, ¿verdad? En donde podamos ver muchas cosas que quizás tengamos vacíos o tengamos baches y que también nos van a ayudar a enfrentarnos a esa prueba. Entonces, una de las sesiones más difíciles que tiene, o no digamos más difícil, pero sí un poquito complicada y confusa, es la parte de la comprensión y la parte de donde hay que llenar espacios en los Profe, creo que dio compartir pantalla. ¿Usted está compartiendo ahorita Zoom? ¿O está sí, señor. Listo. Sí, no sé si ahí están viendo algo así como ahora sí. Así. Sí. Bien. Entonces les explicaba que la parte más complicadita de la prueba vendría siendo lo que es la comprensión lectora y la parte de llenar los espacios en los mismos párrafos. Entonces, a veces o la mayoría del tiempo, uno puede resolver ese tipo de preguntas, primero, conociendo un poco acerca de la gramática, ¿verdad? Sabe uno que si va a una palabra después o a una palabra antes, como yo les he venido diciendo siempre, como que sí, si ya usted vio esto, quiere decir que ahí va esto otro, lo que sea. Entonces, eso va de acuerdo a ciertos tiempos gramaticales y ciertas reglas que hay en la gramática de inglés. Entonces, lo que vamos a aprovechar es hacer como que un pequeño curso, donde vamos a ver todos esos tips y donde vamos a ver los tiempos gramaticales para que cuando nos enfrentemos a ese tipo de cosas, pues tengamos algo de conocimiento sobre eso. Entonces, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un tiempo, porque tampoco nos podemos ver, nos podemos quedar en una hora de clase explicando todos los temas que hay en el inglés, porque eso no nos va a alcanzar. La verdad es que eso no le estaría mintiendo si fuera así. Pero por lo menos lo que voy a hacer, como en el día de hoy, vamos a ver un tema en donde hay inmerso varios temitas, o en donde podemos hablar acerca de otros temas que quizás para algunos de los estudiantes va a ser algo muy fácil, porque hay algunos que tienen como un nivel un poco más aventajado, pero para otros sí va a ser de mucha ayuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto normalmente en clase se llamaría recuperación y profundización. Entonces, para el que esté bien, va a profundizar, y para el que está un poco más quedado, pues vamos a tratar de llenar esos baches. También a recordar cosas. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a ir cambiando de tema en lo que vamos avanzando. Vamos a ir topando con los nuevos temas que les digo, o con los temas que están inmersos, y ahí vamos explicando bien para que ustedes pues entiendan de una manera más sencilla. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Se llama presente continuo. ¿Por qué escogí el presente continuo? Porque en el presente continuo necesito hablar del verbo to be. Todos decimos siempre el verbo to be, siempre el verbo to be, siempre, todo el año y todos los años es el verbo to be. Pero les digo una cosa, el verbo to be es una base esencial y no todo el mundo sabe manejar el verbo to be. Queremos colocar el verbo to be en todos lados, ¿verdad? Como si fuera un comodín de las cartas. Queremos colocar el verbo to be en todos lados, pero es por eso, porque como lo vemos como algo muy sencillo, entonces que lo medio aprendemos y ya vamos a ubicar el verbo to be en todos lados, y así no es. Entonces, comencemos con esto. Presente continuo son acciones. Cuando utilizo yo presente continuo, acciones que van a ser realizadas en el momento. Dato curioso o truquitos: siempre vamos a utilizar el presente continuo cuando tengamos expresiones de tiempo, ¿verdad? ¿Qué son las expresiones de tiempo? Las expresiones de tiempo son las palabras que nos dicen cuándo se realiza la acción. ¿Cuándo se realiza la acción? Por ejemplo, la palabra now y la palabra at the moment sería una expresión de tiempo. Entonces ustedes saben que en una oración, cuando ustedes vean
la palabra now o la expresión at the moment, eso quiere decir que eso va a ser presente continuo. Ahorita les voy a decir cómo hacemos oraciones y cómo se hace este tipo de oraciones. Profe, Cuénteme. disculpe, ¿usted podría quitar la opción para rayar de los estudiantes? Ah, ya vale. Muchas gracias. Ah, no, todavía no lo he quitado. Es que están rayando la pantalla. Profe, en los 3 punticos abajito de su menú dice inhabilitar rayar pantalla. En los 3 puntitos. Sí. Ahí se quitó. Y ahora coloque anotar y coloca el elemento de la caneca basura y coloca eliminar todos los dibujos. Pero anotar también está los 3 punticos. No, al ladito. Ya lo vi. Ahí Okay. usted puede anotar cosas. Puede... Ya listo, ya se quitó todo, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe, ya, muchas gracias. Bien. Yo pensé que era algo de la diapositiva. Ahora, si quieres, puedes quitar esa opción de anotar o puedes colocar donde dice cursor para que ya, listo, para que se deje. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Se ve todo bien. Sí, todo perfecto. Bien. Bueno, listo. Entonces, les decía, estos son, como les digo, los trucos que les voy a ir diciendo en el camino, que deberían ir anotándolo porque es bueno. Las expresiones de tiempo nos indican cómo van los verbos. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay que llenar espacio, las opciones de pronto tienen unos verbos, uno tiene ing, el otro tiene s, el otro termina en ed. Entonces, por lo que nos dice la expresión de tiempo, podemos saber qué verbo utilizar en la opción. Entonces, las expresiones de tiempo son muy importantes. Entonces, para este tiempo, que es el presente continuo, en donde los verbos van a estar terminados en ing, como está el ejemplo de abajo en la niña de la bicicleta, ¿verdad? Ya sabemos que cada vez que veamos now, at the moment, in the moment, right now, ¿verdad? Esas expresiones de tiempo nos van a indicar que es presente continuo. Ahora, ¿qué es el presente continuo? Aquí dice, we use the present continuous to talk about actions happening now, at the moment. O sea, cuando hablamos en este momento, cuando la acción se está realizando en el momento que estamos hablando. En español sería, yo estoy hablando, yo estoy comiendo, mi papá está trabajando, ¿verdad? Son cosas que se hacen en este preciso momento. Entonces, eso sería la parte teórica. Eso sería lo teórico. Vamos a la práctica. Y es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que aprender, y es cómo se hacen las oraciones. ¿Cómo se hacen las oraciones? Toda oración en el inglés tiene una base. Para todos los tiempos sería la misma base. Lo único es que uno le va agregando más cosas cuando va hablando de diferentes tiempos. ¿Y esa base cuál es? Un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Qué es lo que ustedes les van a pedir en los espacios de los párrafos esos que tenemos que llenar? Nos van a pedir siempre, por lo general, nos van a pedir cómo queda el verbo. Ya sean presente, ya sean pasado, ya sean futuro. ¿Verdad? Entonces, debemos saber manejar todos los verbos, la forma de los verbos, se llama la forma de los verbos para cada uno de los tiempos. Entonces, este tiempo en particular siempre va a comenzar con el sujeto. Aquí no lo vemos porque ya sabemos que toda oración en inglés comienza por el sujeto, ¿verdad? Luego viene el verbo to be, ¿verdad? Por eso les decía que hay que mencionar el verbo to be. Luego viene el main verb. Le decimos main verb al verbo que nos va a indicar la acción que estamos realizando. El verbo to be es un verbo, sí, pero en este caso se llama verbo auxiliar. Eso no nos va a decir nada, simplemente nos va a decir que estamos haciendo la acción en este momento, ¿ok?
Lo que nos va a indicar cuál es la acción, y por eso es que se llama verbo principal, es el verbo to be, es el verbo, como su palabra lo indica, principal, y nos va a dar esa acción. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy comiendo, lo principal es el verbo comer, porque es lo que nos va a indicar qué estoy haciendo yo. Y esa terminación endo o ando en otros verbos, por ejemplo, jugando, ¿verdad? Ese ando, ese endo, en español se conoce como gerundio. En inglés también se conoce como gerund, ¿verdad? Y esa terminación va a ser el ing este que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, importante, cada vez que veamos que algo tiene ing, va a necesitar verbo to be, ¿verdad? Eso es muy importante, verbo to be e ing. Entonces, con eso, una vez dicho eso, voy a entrar un momento aquí al verbo to be, ¿verdad? Porque el verbo to be, yo siempre he dicho de una manera jocosa que el verbo to be es la oveja negra de la familia de los verbos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el verbo to be se manda solo. Él tiene sus propias reglas. Él no se comporta igual a los demás, ¿verdad? Entonces, es un verbo que está en presente y cada vez que uno tiene una oración en cualquier tiempo, el verbo to be puede ser conjugado. Pero, como les dije, como es la oveja negra, como es el indisciplinado, siempre va a tener su propia regla. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que todos los verbos en inglés, y les voy a poner un ejemplo aquí, déjenme compartir aquí Word. Pueden ver mi archivo de Word, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Bien, listo. Todos los verbos en inglés en infinitivo. Todos los verbos en inglés en infinitivo. Todos los verbos en inglés en infinitivo comienzan con la preposición to. To eat, eso es comer. Cuando usted le pregunten, profe, ¿cómo se dice jugar en inglés? No se dice play, se dice to play, porque usted está preguntando es jugar. Decir play ya es un verbo que está conjugado. Entonces, todos los verbos en inglés comienzan con la preposición to, porque eso está en infinitivo, ¿verdad? Los verbos están en infinitivo. Entonces, hablar, to speak, ¿verdad? Bueno, al momento de conjugarlos, o sea, al momento de ponerlos al lado de un sujeto, al momento de colocarlos al lado de un sujeto, entonces ellos van a variar. Ya se le va a quitar el to y se le va a colocar el sujeto. Por ejemplo, you eat. Así de sencillo, queda lo mismo, simplemente que hay que quitarles la preposición to. Pero tenemos un problemita con el verbo to be. El verbo to be, miren, por eso es be, porque como todo infinitivo debe tener el to, ¿verdad? Pero al momento de conjugar el verbo, él no va a quedar como todos los demás que quedan igualitos. Este quedaría you play y este quedaría you speak. El verbo to be no queda así. El verbo to be, al momento de ponerlo con los pronombres, ¿verdad? Él va a variar de 3 maneras. Aquí lo tenemos. Miren, él va a variar de 3 maneras. Va a variar como am, va a variar como are y va a variar como is para la tercera persona singular. Así que eso no está rica. Pero ¿quién está cumpliendo años? Espérate, colabórame con el micrófono, por favor. Juliet. Ya yo lo quito un momentito. Colabórenme con los micrófonos, por favor. Bien. Entonces, les decía, el verbo to be
Es diferente. Él no va a quedar jamás como we al lado de los sujetos. Jamás. Él va a variar a 3 maneras. Am, are, is. Ahora, el am siempre va a estar al lado de I. Siempre. Siempre el verbo to be como am va a estar al lado de I. Nunca lo vamos a ver am al lado de otro pronombre, ¿verdad? La tercera persona singular, que es esta que vemos aquí, he, she, it. He, she, it. Esto se llama tercera persona singular. ¿Y por qué es tercera persona singular? Porque nos referimos a un tercero, ¿verdad? Que es singular, una sola persona. Un él, un ella, un eso, ¿verdad? Si hablamos de ellos, eso ya sería tercera persona, pero plural, porque nos estamos refiriendo a un tercero, pero plural. Marcos y Tatiana, eso es tercera persona plural, porque nos referimos a ellos. Pero si yo digo María o digo Pedro, ya eso sería tercera persona singular. Entonces, con la tercera persona singular siempre voy a usar is, ¿verdad? Siempre is. Siempre is. Con el I, am. Y con todos los demás, que me queda you, me queda we, me queda they, ¿verdad? Ahí utilizo are. ¿Soy claro hasta allí? Voy muy rápido. Entonces, una pregunta. ¿Y en la tercera persona plural se pondría are, entonces? Sí. Todo lo que es plural es are. Todo lo que es plural es are. Bien, aquí tenemos una forma corta, lo que en inglés llamamos contraction, que son cuando uno contrae las palabras, ¿verdad? Esto también tiene que estar muy pendiente porque hay veces que tendemos a confundir, ¿verdad? Por lo menos tendemos a confundir este your que está aquí con el otro your. Profe, disculpe, yo le voy a leer algunas cosas que están diciendo en el chat. Bueno, la primera pregunta sería la forma corta, ¿en qué momento se usa por parte de Kevin? Bien, la forma corta, para allá iba ahora, la podemos usar de la misma manera como se utiliza la forma larga. O sea, es que la forma corta más que todo se utiliza es, primero, para hablar más rápido, ¿verdad? Para hablar más rápido. Y cuando uno escribe, pues escribir I am sería un poco más básico que escribir am, ¿verdad? Pero gramaticalmente está correcto escribirlo de las dos maneras. Ahora, sí hay una pequeña diferencia en el momento en el que vamos a contestar oraciones, preguntas. Cuando vayamos a contestar preguntas, ahí sí es un poco diferente. Ahora que vayamos a la estructura de la pregunta, vemos eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? La otra es que si podría hablar más suave. ¿Sí podría qué? Perdón. Hablar más suave. Ah, ok. Sí, la usas cuando quieras, básicamente. Es tu opción. Usarla corta o usarla larga. Bueno. Entonces, ¿para qué nos sirve esto que les acabo de decir? Esto nos sirve para cuando queremos hacer oraciones como el ejemplo que tengo aquí. ¿Ven? Mark and his brother, esto sería el sujeto, ¿verdad? Lo que tenemos aquí arribita es la estructura de cómo se hace la oración. ¿Cómo se hace la oración? Les decía, el sujeto no aparece, iría aquí adelante, ¿verdad? Sujeto, que es este Mark and his brother. ¿Cuántas personas hay en esta oración? O sea, ¿de cuántas personas están hablando en esta oración? Tenemos Mark y tenemos his brother, ¿verdad? Hay dos. Ya eso nos dice automáticamente que eso es un sujeto que está en plural y es un pronombre personal que está en plural. Entonces,
Si lo que sigue es el verbo to be, ya dijimos que todo lo que sea plural sería are, ¿cierto? Por eso aquí tenemos are. Porque tengo dos personas. Sería, si yo reemplazo esto con los pronombres, si yo reemplazo Mark and his brother con los pronombres, voy a obtener they. They. Y they sería conjugado con el verbo to be are. Entonces por eso es are. Por eso aquí va are. Luego, ¿qué me dice que viene? El main verb. Lo que nos está diciendo que hacen Mark y su hermano, que es play. Por eso está en negro, ¿ven? Play. Porque la estructura lo divide. Play. Y hay que agregarle ing para decir, para agregarle la terminación ando. Entonces aquí dice, Mark y su hermano están jugando fútbol. El verbo be, el verbo to be, tiene dos significados. Significa ser, significa estar. Significa ser, significa estar. En el presente continuo lo vamos a manejar siempre, siempre, siempre como estar. ¿Verdad? Como estar. Cuando es el auxiliar de la oración. Como en el caso que tienen aquí. Entonces, Mark y su hermano están jugando fútbol. Bien. Vamos a llegar acá otra vez al Word para hacer otro ejemplo. Bien. ¿Quién me ayuda a hacer un ejemplo? A ver. Primero debemos comenzar con ¿qué? Con el sujeto. Regálenme un sujeto. Sara. Un sujeto en la... Sí. O ella. Bien. Una oración podría ser My sister is studying, quizá. Bien, ya dijo toda la oración, perfecto. My sister, sister vendría siendo el sujeto de la oración, ¿verdad? En los pronombres, sister vendría siendo she. Y she, recuérdenme con qué verbo tuviera que iba. Is. Is, porque es una tercera persona singular. Tercera persona singular, ¿verdad? Is. Muy bien. Entonces, my sister is. Ahí tengo sujeto y tengo verbo to be. ¿Qué viene ahora? El verbo principal, ¿verdad? Lo que la hermana está haciendo. Ella dijo study. El verbo es hasta allí. Study es hasta ahí. Ahí dice estudiar. Hasta allí dijera mi hermana está estudiando. Para que diga estudiando, ¿qué hago? Agregarle la Y y colocarle... No le quito la Y, solamente le coloco el ING. ¿Ya? Yo sé que hay muchos de ustedes que conocen que en algunos tiempos los verbos que terminan en Y se cambian por I latina, pero no en el presente continuo. ¿Ok? En el presente continuo, la Y siempre permanece. Estando en cualquier verbo, siempre permanece la Y. Simplemente le agregamos la ING. Ahorita les doy la regla de los verbos. So, my sister is studying. Y luego viene un complemento, ¿verdad? German at the moment. ¿Ok? Ven, ahí tenemos el complemento y su expresión de tiempo. Su expresión de tiempo que nos dice, ¿verdad?, que lo está haciendo en este momento. So, mi hermana está estudiando alemán en este momento. Este corrector. Bien. Mi hermana está estudiando alemán en este momento. Listo. Otra. Hagamos otra. En tercera persona del presente cambia la Y. No, es que eso nada más va a suceder en cuando hagamos la oración en presente simple. ¿Ya? Y también cuando la hagamos en pasado, pero en presente continuo la Y permanece.
La Y siempre va a permanecer. Si yo utilizo el verbo buy, Camilo is buying pizza. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Adelante. Profe, mi pregunta es que si el verbo to be se puede fusionar en las oraciones con pronombre. Es decir, Camilo is, ahí se puede poner Camilo, contracción S. Camilos. Sí, sí se puede. Se puede se puede, por ejemplo, así. Camilos. Sí, sí, así, profe. Sí, sí se puede, pero si tú quieres hacerlo en plural, ¿verdad? Y vas a tener dos nombres, con el AR no se puede, ¿ya? Entonces, con el I sí se puede, pero con el AR no, ¿ya? Con el AM, obviamente sí se puede, porque con el AM siempre va a ser I. O sea, no va a haber una manera de suplantar el pronombre I. Siempre va a ser I. Entonces, I sí, se puede decir I am or am, ¿ya? Pero con el is tú lo puedes hacer. Con el are lo puedes hacer cuando utilices los pronombres. O sea, tú puedes decir your, podemos decir you're dancing. ¿Verdad? You're dancing salsa. Pero si vas a reemplazar, o sea, no hay manera de reemplazar you, porque para yo reemplazar you, ¿verdad? Tendría que decir tu nombre. Y si digo tu nombre, ya estaría usando una tercera persona. ¿Ya? Pero con el is sí se puede reemplazarlo con los sujetos. Muy bien, esta oración que hicieron aquí en el chat está perfecta. I'm taking class. Profe, pero tiene dos preguntas. Andrés dice, profe, tengo una duda con la palabra like, que la utilizan como, la palabra como. Ejemplo, they are like sugar. Sí, son palabras que tienen varios significados. Like vendría siendo una preposición, ¿verdad? Si tú dices, I am like you, digo, soy como tú, ahí ese like vendría siendo la preposición como. Y se puede utilizar como verbo también. Es el verbo gustar, que para allá era que iba. Les voy a presentar aquí otra diapositiva. Por eso les dije que este tema me gusta porque tiene varias cosas inmersas. Aquí les voy a presentar algo que se llama los state and action verbs. Bueno, vamos a aclararle primero la duda a... Espere, hay dos dudas que van prácticamente pegadas. Valentina dice, profe, ¿qué diferencia hay entre in y at? Y Ana Carolina dice, profesor, también el in y on en las fechas. Bien. In y at son dos preposiciones que nos denotan lugar. Por ejemplo, la manera más usual de hacerlo o de explicártelo es decirte que at se utiliza cuando tú vas a hablar de un lugar determinado. Por ejemplo, si tú me dices a mí, yo estudio en la universidad, tú dices in, porque puede ser cualquier universidad. Pero cuando tú ya me vas a dar el nombre de una universidad, ya me estás diciendo específicamente el nombre de esa universidad. Entonces, por eso utilizamos at. Ahora, profe, ¿y si ya estoy dentro del establecimiento? Bueno, si ya estás dentro del establecimiento y me quieres decir que estás, tú me llamas, tú sabes que yo estoy en el colegio y tú me llamas y me dices, ¿dónde estás? Y yo te digo, estoy en el colegio, digo in, ¿verdad? Pero si te voy a decir, si te digo, estoy en la cafetería, estoy en la biblioteca, ahí utilizo at. Entonces, la diferencia es
at para lugares cuando ya tú vas a especificar el lugar. Ahora, el in y el on en las fechas. El in y el on en las fechas va a depender si la fecha va a ser completa. La fecha va a ser completa, pero tú vas a decir mi cumpleaños. Yo te digo, bueno, yo cumplo el 12 de agosto. Me estás diciendo el día y la fecha, ¿verdad? Ahí utilizo on. My birthday is on, porque te estoy dando completo, te estoy dando día y fecha. Si te voy a decir simplemente el mes, digo in. ¿Ok? Esa sería la diferencia del in y on en las fechas. ¿Cómo sabemos cuándo usar at y cuándo usar to? Bueno, el to se utiliza para dos cosas. El to se utiliza para decir yo voy a, I am going to the bathroom, yo voy al baño, que es muy diferente al at. Y también se utiliza para decir para, ¿ya? That is to buy, eso es para comprar. Siempre, por lo general, en la mitad de dos verbos significa para. Quiero, I want to buy, yo quiero comprar, ahí divide, ahí no tiene ningún significado, ¿verdad? Pero cuando lo utilizamos para, es como eso, como que yo voy a ir al baño para lavarme las manos. Ahí se utiliza to también. To wash my hands. Bien. Sin se utiliza cuando hablamos de tiempos, cuando hablamos de periodos de tiempo, cuando comenzamos la acción y queremos decir cuándo la comenzamos, en qué periodo de tiempo la comenzamos. Since significa desde. Entonces, since I was a child, desde que yo era un niño. ¿Ya? Esa preposición la vamos a ver más explicadita, ¿verdad? Ese since es un adverbio, perdón. Lo vamos a ver más explicadito cuando veamos el presente perfecto. Entonces, prosigo aquí con los state and action verb. ¿Cuál es la diferencia entre un state y un action verb? La diferencia es que el action verb, como su palabra lo indica, bueno, vamos a ver aquí. An action is when something happens, ¿verdad? Una acción, un verbo de acción es cuando algo ocurre. O, por decirlo así, cuando usted puede físicamente mirar la acción. Si yo estoy hablando, usted puede ver que yo estoy hablando. Si yo estoy corriendo, puede ver que yo corro. Si sonrío, puede ver que sonrío. Si nado, puede ver que nado. Entonces, los verbos de acción son básicamente los verbos en donde uno tiene que hacer algo físico, ¿verdad? Cuando algo pasa, como dice aquí. Ahora, un verbo de estado, ahí dice, a state is when something stays the same. Para que le sea más fácil o más claro, un verbo de estado es cuando usted, primero que todo, no lo puede ver físicamente, o cuando se refiere ya sea a otras cosas como emociones, posesiones, ¿verdad? Ahí ahorita va a estar más explicado. Vamos a verlo aquí. Miren, state verb, con referencia a los sentidos. Por ejemplo, escuchar, mirar, oler. Usted no puede ver eso físicamente. Escuchar, mirar, oler, probar, sonar, parecer, aparecer. Eso no se puede físicamente hacer. Entonces son verbos que son de estado porque siempre están iguales. Otros. Cuando hablamos de deseos y sentimientos, ¿cómo me demuestra usted que usted ama? Si usted me hace la acción de abrazar, ahí lo que me está mostrando es el verbo abrazar, no el verbo amar. ¿Ya? Si usted me dice, ¿cómo me demuestras gusto? Que te gusta. Y haces, ahí no me estás demostrando el verbo gustar. Ahí simplemente me está mostrando un movimiento de la lengua. ¿Ya? Necesitar. Eso no se puede ver físicamente. Entonces, esos son verbos de estado. ¿Verdad? Bien. Otro, como les decía ahorita, posesión. ¿Usted cómo me demuestra que posee algo? Agarrándolo. No, me está mostrando el verbo agarrar.
¿ya? Entonces, físicamente esos verbos no se pueden utilizar con el ing, ¿ya? No se pueden utilizar con el ing. Entonces, truco, si en sus opciones encuentran un verbo que sea de estado, por decir, cualquiera de estos que esté aquí, amar, odiar, necesitar, querer, ¿verdad? Esos verbos, y los tienen en ing, esos verbos tienen que ser automáticamente descartados, ¿verdad? Descartados, porque son verbos que no se pueden colocar ing. Ahora, porque esto siempre me lo preguntan, profe, pero yo he visto verbos que son de estado y los veo con ing. Aquí hay un ejemplo. Hay verbos que son de estado, pero también son verbos de acción. ¿En qué varían? Varían es en el uso o el contexto en el que esté la oración. Entonces tenemos que mirar si en el párrafo que nos den, en donde necesitamos colocar la palabra, hay un contexto, ¿verdad? Si es de acción o de estado. Ya te respondo eso que acaban de preguntar. Entonces, por ejemplo, el verbo have. ¿Qué significa have? Tener. Tener, ¿verdad? Si usted tiene, vamos a hacerlo mejor con este de pensar, que se explica un poco mejor. ¿Qué significa think? Pensar, ¿cierto? Bien. Cuando a uno le dicen, pienso que ese color es bonito, ahí el pensar es de estado. Pensar ahí es de estado porque es algo que usted siempre piensa, ¿verdad? Ese es su punto de vista, es una opinión. Usted no está haciendo el ejercicio de pensar en ese momento, sino que usted siempre va a pensar que ese color es bonito, ¿verdad? Entonces, ahí es un verbo de estado y nunca puede ser conjugado en ing. Usted no puede decir, yo estoy pensando que ese color es bonito. No, porque ese es su punto de vista, eso es una emoción, ¿verdad? Es un sentido. Ahora, si usted me pregunta a mí, profesor, ¿cuánto es 3 por 8? Y yo te digo, espérate, estoy pensando. Ahí sí estoy haciendo el ejercicio de que una acción está siendo ejecutada en ese momento, o sea, está en proceso. Y ahí sí ese verbo se vuelve de acción porque yo en ese momento estoy poniendo a funcionar mi cerebro, estoy pensando. ¿Ahí agarraron la idea o vamos a otro ejemplo? I see what you mean. Yo veo a lo que te refieres, ¿verdad? Yo veo a lo que te refieres. Ese es punto de vista. Eso es lo que él siempre, o sea, usted no puede estar mirando a lo que él se refiere, ¿no? Simplemente captó la idea y su pensamiento comenzó a analizar la cosa, ¿verdad? El otro ejemplo sería, I'm seeing the doctor. Estoy viendo al doctor, porque en el momento usted está mirando a la persona, usted está haciendo el ejercicio y la acción se está ejecutando en ese momento. Esos son verbos que se pueden utilizar, ¿ya? Bien. ¿Cuándo se usa wish? Wanna y want. Bien. Wanna nunca se utiliza para escribir. Wanna es la contracción de want to, ¿verdad? Want to es si usted quiere contraer, dice wanna, pero esto es una contracción del inglés, se llama spoken English. Eso nunca lo va a haber escrito. Si usted lo ve escrito, lo va a haber escrito en una canción, ¿ya? O lo va a haber escrito de pronto en un poema, porque ellos utilizan a veces
la terminación para que rime, ¿verdad? Para que rime, pero eso gramaticalmente no es correcto. Entonces, obviamente, si usted ve wanna en una opción de la prueba saber, elimínela enseguida, descártela, porque eso no está gramaticalmente correcto. ¿Ok? Eso es simplemente para decir quiero. I wanna buy a house. Quiero comprar una casa, pero eso es spoken English. Eso es para el inglés que se habla, no que se escribe. Ahora, ¿dónde se usa want? Cada vez que vas a decir que quieres algo. ¿Ya? Sí, es más informal. Bueno, no digamos informal, es simplemente, exacto, como el gonna. El gonna es la contracción de going to, ¿verdad? Entonces ahora regresando acá. Profesor, disculpe, en la diapositiva donde decía I'm seeing the doctor tomorrow, ¿por qué vería tomorrow? O sea, ¿por qué ese estaría como yo voy a ver al doctor mañana? O yo estoy viendo al doctor mañana más bien. Bien, eso era algo que no quería que notaran, pero bueno, porque no quería confundirlo. Porque eso se explica más adelante. Vamos a ver si está acá en la otra diapositiva. Bien. ¿Quién fue la niña que habló ahí? ¿Cómo te llamas? Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, si yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo mañana a esta hora? ¿Qué me respondes tú? No importa que sea mentira o dime algo, nada más. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo mañana a esta hora? Imagínate. Leyendo. Ah, ¿viste cómo contestaste? Dime la oración completa, con sujeto y todo. Yo. No, en español. Yo estaré leyendo. Yo estoy leyendo mañana. Vamos a imaginar que estás ya mañana en este momento, en ese momento, ¿verdad? Tú dirías, yo estoy leyendo. Si te pregunto, ¿qué estás haciendo mañana hasta ahora? Yo estoy leyendo. Nosotros en español no hablamos mucho así. A veces decimos que a esta hora el sábado yo estoy bailando, ¿sí? Porque voy a ir a esa fiesta, ¿verdad? Porque uno se imagina en la situación. Entonces, el presente continuo a veces también se utiliza para hablar de un futuro cercano en donde nosotros sabemos qué vamos a hacer a determinada hora en el futuro. Por ejemplo, el lunes a las 6:30 de la mañana yo estoy dictando una clase. ¿Ya? Entonces, por eso es que I'm seeing the doctor tomorrow, porque ya la persona se imagina que mañana, ya en este momento está mirando al doctor. Entonces, eso se llama present continuous for the future. Eso es otro tema. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar también el presente continuo para hablar de futuro. Pero, siempre debemos conocer o tenemos que especificar el tiempo. El presente continuo se llama present progressive, ¿verdad? Progressive. Es el mismo nombre. Present continuous, present progressive. ¿Por qué se llama progressive? Porque es algo que es en proceso. Hay algo en proceso. Entonces, como es algo en proceso, siempre tenemos que especificar el tiempo en el que se está haciendo. Si hablamos de pasado continuo, debemos especificar el tiempo en el pasado. Si hablamos de presente continuo para el futuro, debemos especificar el tiempo en el futuro. Por eso hablan de tomorrow. ¿Ok? Bueno, yo sé que queremos ver como que todo enseguida, pero vamos paso por paso. Tenemos 15 sesiones, no se preocupen, ahí vamos viendo todo lo de verbos frasales, todo eso lo vamos a ver. Cuando se usa more, most y most. Estamos como cuando nos estamos viendo una serie por segunda vez, que queremos como que llegue la parte que más nos gusta y entonces lo vamos adelantando. Así no, porque así de pronto vamos olvidando cosas. Entonces, regreso al presente continuo.
para hablar de las negativas, ¿verdad? Cada vez que nosotros tengamos una oración que tenga el verbo to be inmerso, ¿verdad? ¿Qué? Porque pues, el verbo to be va a estar presente en todos los temas cada vez que queramos decir yo estoy, cada vez que queramos utilizar el verbo estar o ser, va a tener el verbo to be. Y como les dije que es un verbo que se manda solo, él tiene su propia manera de negar. Entonces, siempre, si yo quiero negar el verbo to be, le voy a poner la palabra not al lado. Eso es todo lo que necesitan saber. Si nos vamos a otro tiempo, si nos vamos a lo que sea, siempre el verbo to be, para negarlo, le voy a colocar la palabra not al lado. ¿Ya? En este caso, I am not, ¿verdad? You are not, she is not. Entonces, sabiendo eso, ¿quién me escribe por ahí por el chat cómo quedarían estas oraciones que están aquí negativas? A ver. My sister isn't... pero ahí miren que Tatiana, la oración que es Tania, perdón. Ahí dice my sister isn't study. Ahí te falta algo. Exacto, el ING Tania faltó ahí. Dancing salsa. Camilo is not buying a pizza. Faltó la G. Eso es un spelling mistake. Bien. Ahora, para hacer una oración interrogativa, o sea, para hacer una pregunta, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es cambiar de puesto el verbo to be por el pronombre o por el sujeto, ¿verdad? Háganlo, a ver, cambien de puesto y terminen con signo de interrogación. Are you dancing? Is she studying? Is my sister studying? Muy bien. Muy bien. Ahora, aquí es donde viene la pregunta que me hicieron ahorita, o que más bien que yo les dije ahorita, que de pronto en las preguntas no se puede abreviar. Por ejemplo, are you listening to music? Are you listening to music right now? Para contestar esto, uno siempre dice yes, I am.
I am. Aquí nunca se puede contraer y nunca se puede decir yes, I'm. ¿Ya? En el momento de ustedes llenar las casillas que están en blanco, si su opción va a ser I'm, eso hay que descartarlo porque eso no se puede. Tampoco se puede decir yes, his. Si de pronto el sujeto acá fuera she, nunca se puede decir yes, she's. O tampoco se puede decir yes, his. O sea, nunca se puede contraer al momento de responder una oración positiva. ¿Dónde sí se puede contraer? En la negativa. No, I'm not. Allí sí se puede contraer en la negativa, pero en la afirmativa nunca se puede contraer. Eso que escribió Kevin ahí es una abreviación que no está gramaticalmente correcta. ¿Ya? Esa abreviación que está ahí se usa más que todo es como de una manera súper informal, ¿verdad? Súper informal. En los libros la encuentra, ¿verdad? Pero eso no está gramaticalmente bien. Y esa contracción que tiene ahí Kevin la puede utilizar con todos los pronombres. O sea, yo puedo decir I am, you and, she and, ¿ya? Eso más que todo es para hablarlo. Gramaticalmente, la gramática y lo que usted le va a parecer, en un examen jamás le va a aparecer eso. Jamás, porque eso no está gramaticalmente correcto. Sebastián, are you it? Ahí falta algo. Nunca puede haber una oración en donde esté el verbo to be y esté el verbo normal. Por ejemplo, my uncle is si esa fuera la pregunta y sus opciones fueran ¿verdad? ¿Cuál sería la opción ahí? My uncle is. Exacto, muy bien. Sería la C. ¿Por qué? Nunca puede haber un verbo, jamás, escuchen, jamás puede haber un verbo to be en una oración, jamás puede haber verbo to be en una oración y otro verbo normal, que ese es el error que cometemos todos. Por eso les dije, al principio les dije, necesito que sepan manejar muy bien el verbo to be, porque el verbo to be lo queremos poner en todos lados. Cada vez que hacemos una oración queremos decir is o are. No, is o are se va a decir cuando queramos decir ser o estar. Si yo tuviera esa oración aquí así, my uncle is asleep in his house. Ahí dice, mi tío está a dormir en su casa. Es como si yo borrara el is de aquí y colocara el verbo swim. ¿Eso está bien? No, profe. ¿Por qué no está bien? Pues porque es como redundante colocar dos verbos ahí porque le quita como el sentido a la oración. Bueno, esa misma percepción que tienes tú ahí es la que tenemos los profesores cuando los alumnos colocan el verbo to be en todos lados. ¿Ya? O sea, el verbo to be es un verbo común y corriente, es un verbo como ir, como comprar, como caminar. Entonces, si usted me va a decir a mí que si tú me dices a mí que usted lava los platos, ¿para qué vas a meter un verbo caminar allí en esa oración? Yo lavo los platos, ¿para qué voy a usar el verbo comer ahí? Yo comer, lavo los platos. Yo saltar, lavo los platos. Bueno, es lo mismo cuando utilizan el verbo to be en todos lados. Yo estar, lavo los platos. O yo ser, lavo los platos. ¿Verdad? Entonces, jamás puede ir el verbo to be al lado de un verbo o en una misma oración donde esté otro verbo que no tenga ing. El verbo debe tener ing. Profe, incluso estábamos en las tutorías, nos apareció un texto y las opciones salían use, used y using.
y pues igualmente se confundían y había personas que ponían el used. Entonces sí, eso aparece. ¿Cómo era el tiempo? ¿Cómo era el tiempo? ¿Cómo era la pregunta? O sea, igual estaba como tipo la oración con is, pero ponían esas opciones para confundir. Entonces, para que sí crean que sí eso aparece. No, sí, sí aparece. Eso les va a aparecer. De hecho, lo que yo pienso hacer es tratar de darle como 3, 4 tiempos en las clases y después ponerle un texto en donde apliquemos todo esto, ¿verdad? Todo esto para que más o menos ya se vayan dando cuenta. Esto también les va a servir en el colegio. Así que, bueno. Vamos a ver que se me escapó por aquí. Bueno, estos son para hacer oraciones orales. Díganme una oración con ese verbo, por fin. ¿Quién me dice? Aquí había una preguntita. ¿Cuándo lleva el verbo er? Eso se lo respondo a la otra clase. Me recuerdan. A ver, ya se nos va a acabar la clase. Regálenme una oración con Play, por favor. No, con Play no, porque Play... Ordenen esta. A ver. Bueno, ya la oración está acá arriba. He's eating. Estos son como que ejemplos. What is he doing? He's eating. Cuando utilizamos what, es una WH question. Son para hacer preguntas de información. Simplemente se la colocamos antes. Simplemente se la colocamos antes del verbo to be. Bueno, la otra clase conmigo es el otro sábado. Bueno, muchachos, entonces eso básicamente es todo lo que es el presente continuo. Recuérdenme, por favor, recuérdenme la siguiente clase que en unos 5 minuticos les diga un par de reglitas que hay con el ING. ¿Oyeron? Porque son como 2 o 3, pero hay que trabajarlas un poquito. ¿Ok? Entonces, encantado de haber compartido aquí con ustedes un ratico y que estén muy bien.